Bueno, pues ya que empezó la grabación, pues para que no nos estén, digamos que viendo sacados de onda en silencio los que puedan ver el video, vamos a comenzar y poco a poco los demás se van a ir integrando. Dos cosas. A Cintia le pido que, uno, me apoye con la oración y dos, que esté pendiente de los participantes que puedan ir entrando para que se les dé acceso, así como también el control de los micrófonos para que no tengamos interrupciones o algún problema técnico, ¿vale? Entonces, si me apoyas con oración para poder empezar. Bueno, pues en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá, te damos gracias porque estamos reunidos aquí en tu santo nombre, porque has despertado en cada uno de nosotros el hambre y sed de ti, esa hambre de saber más de ti, de conocerte y de amarte más. Te pedimos por todos los hermanos que se van a conectar, por los que ya estamos aquí, pero sobre todo en este inicio de bloque te pedimos por Emanuel. Derrama en él tu Santo Espíritu, derrama en su mente, en su corazón, en su persona entera, todos tus pensamientos, tu discernimiento, tus dones y carismas, para que realmente salgan de sus bocas esas palabras proféticas para nosotros y en nuestros corazones ablándalos para que sean tierra fértil, tierra que te quiera recibir y nuestra mente un lugar en el que tú quieras habitar. Amén. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, les voy a compartir la presentación y comenzamos. Nada más para confirmar que Cintia me diga si ya puede ver la presentación. Sí, perfectísimo. Pues muy bien. Hace unas semanas estuvimos viendo precisamente el inicio de este segundo bloque y hablábamos un poco de lo que se va a tratar. Vamos a desglosar en la medida de nuestras posibilidades, tanto por conocimientos y facultades como por tiempo, una breve historia de nuestra iglesia, de nuestra fe, para entender cómo es que llegamos al lugar en donde estamos parados. Uno, primero como católicos y segundo, ya como renovados, miembros de esta corriente de gracia, de este movimiento. También en este bloque vamos a ver algo que llamamos la pedagogía del Espíritu Santo, que no es otra cosa que el cómo el Espíritu Santo nos va llevando de la mano a nosotros, su iglesia, para ir aprendiendo y también nos da las herramientas para poder salir adelante de los problemas y las crisis que a lo largo de la historia se han presentado. Por último, uno de los objetivos generales también de este bloque es conocer y tener mayor herramienta para poder nosotros discernir y llevar a cabo un ministerio o un servicio determinado de mejor forma en nuestras comunidades. Porque muchas veces solemos sentirnos ante el desierto, ante los problemas, ante las divisiones o las crisis en nuestros grupos, un poco separados, incomprendidos, alejados. Y en muchas ocasiones también estos problemas o estas crisis no son diferentes en esencia a las que ya han suscitado muchas veces a lo largo de la historia algunos hermanos mayores nuestros en la fe, la iglesia triunfante, aquellos santos y santos que también se enfrentaron a estas adversidades. Entonces tendremos estos tres ejes: la pedagogía del Espíritu Santo, las herramientas también de aprendizaje para conocer nuestra historia, nuestra base y en consecuencia también para llevar un servicio de mayor calidad y amor en nuestras comunidades, grupos o parroquias, ¿vale? Ahora sí, vamos a empezar. El primer punto es, como hablábamos en la sesión de apertura, la iglesia nace en Pentecostés, aunque como bien dijo el padre Pepe, esta iglesia ha sido prefigurada desde el principio de los tiempos por nuestro Padre, por Dios. Cuando en el Antiguo Testamento, en esa primera línea del Génesis, que dice, en el principio Dios creó cielos y tierra, ahí, en esa primera línea, ya estaba en el pensamiento y en su voluntad este proyecto de amor.
En ese contexto, la iglesia nace en Pentecostés, pero ha sido pensada desde el principio de los tiempos por nuestro Padre. Ahora sí, entendiendo esto, el Big Bang que fue este Pentecostés fue el origen que dio ahora ya no un Cristo que predica, sino el pueblo, los apóstoles, los creyentes predicando a Cristo, predicando lo que vieron, lo que experimentaron, porque tal vez, y esto puede ser hasta cierto punto algo que podemos obviar en algunas circunstancias, los primeros evangelizadores no ocupaban un método, hermanos. No ocupaban un libro, no ocupaban, digámoslo así, una disertación teológica, exégeta muy profunda. Ocupaban sus sentidos. La palabra testigo hace alusión a alguien que puede dar fe y legalidad de algo que atestiguó, que vio, porque estuvo ahí. Y la fe se empezó a predicar precisamente con esta primera herramienta, el testimonio. Y este testimonio que me lleva a decirle al hermano, oye, ¿sabes qué, Rebe? Fíjate que me encontré con Jesús. Y fue un encuentro que cambió mi vida, porque es esta persona, porque Jesús ha hecho esto, me lo han contado, yo lo he visto. Y Jesús, Rebe, ha hecho esto por mí. Y en ese mismo contexto puede hacer maravillas en ti. ¿Quieres ir a ver? Atrévete. Ese es el primer carisma, el primer anuncio. Mi testimonio compartido con los demás. Pero claro que como también a muchos de nosotros nos pasa, este ejercicio no es algo tan simple. Pensemos en un Pedro, que es sorprendente el testimonio que se da en Pentecostés, porque la tradición dicta que Pedro no era muy letrado y no era alguien con una capacidad retórica o una elocuencia muy fuerte. Él hablaba ahora sí que como Dios le daba a entender. Y con esas herramientas fue capaz de convertir a 3,000 personas en este primer discurso. Y con esas herramientas se decía que en su testimonio y en su obra evangélica, nada más con que tocaran la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Esta es la idea en la que los quiero situar para empezar. El Pentecostés, el amor, el testimonio. Y todo esto hasta este punto suena maravilloso, pero ¿qué creen? Que en el momento en el que esto se estaba llevando a cabo, había un mundo lleno de hostilidad, un mundo lleno de persecución, el Imperio Romano y los judíos. El Imperio Romano fue uno de los principales obstáculos de la primera evangelización. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante, sus valores no se alineaban mucho con los valores cristianos que Jesús enseñó. Y en ese contexto podría representar un peligro potencial. Si una persona llamada Pedro, hablando de un tal Jesús de Nazaret, tuvo el poder de convocatorio de 3,000 personas, imagínense lo que ese Pedro puede hacer si en su discurso dice vamos a alzarnos en armas contra el gobierno. No era algo que, digámoslo así, fuera a pasar por alto el Imperio Romano. Entonces empezó esta primera persecución, la externa, y a esa le sumamos la persecución de los judíos, porque recordemos, hermanos, que para los judíos Jesús no resucitó. ¿Quién sabe qué le pasó al cuerpo? Ya sea que se los llevaron los apóstoles, que fue una conspiración, que digamos que por obra y gracia de sabrá Dios qué piensen ellos, pero Jesús no resucitó. Y aquí vamos a ir viendo cómo el Espíritu Santo va suscitando herramientas para que no nada más desde la fe, sino desde la razón podamos responder estas incógnitas. Sin embargo, un segundo peligro también despertó, que es el peligro de la distorsión de Jesús. Pedro lo conoció, Pedro caminó con él, Pedro lo negó y a Pedro se le perdonó y se le encomendó el rebaño. Y estas enseñanzas fue lo que transmitió Pedro, pero poco a poco se pudo haber generado una suerte de teléfono descompuesto. Voy a hacer un ejemplo muy exagerado, nada más para ilustrar esta idea. Supongamos que Jesús dijo en su momento que los que usan lentes están mal, porque no es algo que esté en la naturaleza humana y que entonces eso se los tienen que quitar. Pero todo lo del amor, todo el perdón de los pecados, todos los milagros, todas las gracias, todo el mensaje sigue intacto. Insisto, esto es una suposición, un ejemplo exagerado, ¿no es así? Y entonces, digamos que Cintia escucha el mensaje
Y entonces ella dice, me quedo con todo menos con lo de los lentes. ¿Por qué? Porque no me hace sentido, porque se me hace una incoherencia, porque no lo alcanzo a entender, porque se me hace algo que no empata con mi estilo de vida. Y entonces Cintia, en ese amor de testigo, de ahora también discípula, va a ir a predicarle a Rose Sandoval. Y entonces le va a dar este testimonio, este mensaje, lo que escuchó de Pedro, menos la parte de los lentes. Y entonces este testimonio se puede ir replicando hasta tal grado que de repente la prédica de Cintia llega a oídos de Pedro y dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás hablando también de esto que prediqué? Ay, es que eso no me hace sentido. Y ahí empiezan las distorsiones. Este famoso juego, que bueno, ahorita ya los niños no juegan tanto a esto, pero este famoso juego del teléfono descompuesto. De escucho una cosa y de repente se va distorsionando el mensaje. Esta es la segunda persecución que sufrió la iglesia, la interna, la de las herejías, la distorsión de Jesús, la de hacer, digamos, un licuado de la fe, que yo le echo plátano, papaya y avena, y como a mi hermano no le gusta la avena, le quito la avena. Y entonces damos una fe a la medida del hermano que lo va a escuchar para no ocasionar problemas. Esta fue la primera parte que también experimentamos en este momento. Pero ¿qué creen? El Espíritu Santo no se queda dormido. Suscitó campeones, personas enamorados, convencidos y preparados para dar respuesta a estas preguntas y estas inquietudes. Porque aquí vamos a ocupar también una frase seguido que es de autoría de Cintia, pero que en el paso de los años es algo que ha funcionado mucho para profundizar en el amor, en la fe y en la doctrina, en los grupos, en las prédicas y en las enseñanzas que hemos tenido la oportunidad de recibir y compartir. Una fe que no se cuestiona no crece. Y a veces pensamos que el simple hecho de preguntarnos o tener esta sed ya está mal. Por ejemplo, voy a hacer una comparación en otra analogía. La oración la entendemos como la sed de Cristo y la sed del hombre que se encuentran. Esta sed que se sacia mutuamente. Y también en este mismo evangelio habla Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, las dudas que nacen desde el amor de Dios no están para ser condenadas, sino que son una oportunidad de conocer, de enamorarnos más, de profundizar, siempre y cuando sean llevadas de manera correcta, porque la verdad tiene deseo de ser conocida. Y en este contexto, el Espíritu Santo suscitó a su iglesia aquellos que fuesen desmenuzando todo el mensaje como ya Jesús adelantaba. Les conviene que yo me vaya porque detrás de mí viene uno que les explicará esto y más. ¿Vale? Hablábamos de este contexto desarrollado en Roma. Una iglesia naciente. Una iglesia que se basa del testimonio. Y aquí es el primer punto que podemos tener ante la defensa de nuestra fe y nuestra doctrina. Los hermanos judíos piensan que tal vez todo aquello que predicamos fue producto de una conspiración. Y si usamos métodos racionales o lógicos, ¿qué persona estaría dispuesta a morir? Y no nada más de una forma, tal vez como algunos piensan de la muerte de los justos, de me duermo y ya no despierto, sino a morir bajo la boca de un león, traspasado por una lanza, apedreado hasta la muerte, degollado, quemado vivo por una mentira. En todo momento los romanos le daban la oportunidad a todos los seguidores de Cristo de hacer un acto que se llama de apostasía, es decir, de negar deliberadamente nuestra fe. Siempre. Ya estábamos, y aquí por eso les pongo la imagen del Coliseo romano, ya estamos en este Coliseo repleto de miles de romanos deseosos de ver un espectáculo que se les prometió el sacrificio de una bandada de cristianos que iba a ser devorada por leones. Pero hasta ese momento, cuando estaban en medio de este coliseo, ya con los leones a punto de ser soltados, se les decía, si tú niegas tu fe, si tú niegas a Jesús de Nazaret, si tú reconoces que lo que has dicho es mentira, se te perdona y se te deja ir. Y algunos incluso algo más, se te recompensa.
se te restituye una posición de poder, porque hubo muchos seguidores de Cristo que lo dejaron todo, pero que no eran personas, digámoslo así, ordinarios en la cultura. Podrían ser incluso magistrados, doctores, personas con altos niveles en esa sociedad para poder, digamos, abandonarla. Y la oportunidad era, tú renuncias a esto y se te restituye todo. Y no lo hacían, hermanos. Una muerte horripilante, tal vez no sé si han ido al zoológico de Chapultepec, pero ahí los que tenemos cuando se dejan ver son pues leones chiquitos, tigres chiquitos. Un león enorme, yo creo que a más de uno de nosotros nada más con verlo a 100 metros de distancia ya nos eriza la piel. Y nos sabemos seguros. Ahora pónganse en el lugar de estos hermanos. La iglesia era perseguida, hermanos. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis. Toda esta información que les comparto en la presentación, tal vez no la alcance a desglosar toda, pero no importa. Les dejo, por ejemplo, en esta diapositiva un videíto, porque todo se los voy a compartir. Todo esto es para ustedes y para que después ustedes puedan profundizar, releer si hay alguna duda y con toda confianza mandarme mensaje para poder complementar de ser necesario. Pero aquí les voy a dejar tal vez una idea central de esta diapositiva. Jesús ya sabía que esto iba a pasar. Y aquí les pongo la cita bíblica de Mateo 5:12. Bienaventurados los que sean perseguidos en mi nombre, porque de ellos será el reino de los cielos. Ya sabía de lo que iba a tratar. Y no lo dice una vez. Aquí puse solamente una cita, pero lo dice muchas veces en los evangelios. Los manda como ovejas en medio de lobos. Él sabe, porque Él fue el primero en atestiguar este bautismo de dolor, de sufrimiento, para después ser partícipe del bautismo de la gloria del Espíritu Santo en la resurrección. Pero de momento Él sabe, no va a ser fácil. Y es por eso que en el testimonio nos deja el Espíritu Santo, que nos va a cimentar en estas verdades de Pedro, de Pablo, de Juan, que van a ir siendo replicadas a lo largo de las generaciones para tener certeza que después de la cruz viene la resurrección, que no hay, digámoslo así. Y aquí, para no errarle, me voy a atrever a citar un libro que me sirvió para poderles preparar este tema. Y dice, el Espíritu no nos saca, perdón, en lo más profundo de nuestro ser sabemos que el poder y la fuerza del Espíritu Santo es capaz de triunfar sobre los peores sufrimientos, la agonía y la muerte misma, puesto que ya triunfó en la persona de Cristo. Y esto se puede fortalecer con el mensaje de San Juan Pablo II en los jóvenes de Chile. Cristo siempre puede más. Aquel que parecía impotente en la cruz, triunfó sobre la muerte. Pero recordemos que en el mundo se experimenta esta impotencia, esta dificultad. Y aquí voy a empezar a hablar a muy grandes rasgos de los primeros que fueron continuando la labor apostólica. Primero fue Pedro, después fue una persona llamada Lina y otro Anacleto, de los cuales hay muy poca información por el contexto que les di antes. No había tanto tiempo para escribir, hermanos, y en ese contexto también la persecución estaba dura. Entonces, no duraron mucho tiempo en esta sucesión apostólica. Pero la idea fue que siempre se preparara a alguien que me iba a suceder porque yo no voy a ser eterno, porque la persecución, el cansancio, el trabajo es muy arduo y yo, Pedro, no voy a durar para siempre y tengo que preparar a alguien detrás de mí. Breve paréntesis aquí, hermanos. En nuestros servicios, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto tiempo tenemos tal vez de coordinador o coordinadora de un coro, de liturgia, de la renovación en la parroquia? Porque la función de un líder en Cristo es siempre preparar a quien va a ir detrás de mí. No es un cargo vitalicio. Y si ustedes ya duraron más de 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40 años en el mismo puesto, en el amor y calidad de Dios, les hago una exhortación a preguntarse,
¿Qué no han hecho para formar otro líder? Porque no me dejarán mentir los servidores aquí presentes. El tener un cargo en nuestras comunidades no es un sinónimo de autoridad o prestigio, es un sinónimo de mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, que es dejar a la familia en ocasiones, que es ponderar el servicio a veces en nuestro descanso, ante nuestro trabajo, ante nuestras necesidades, ante la pareja, ante el esposo, la esposa, los hijos. Yo no les voy a decir si está bien o mal, pero cuando menos desde afuera esta idea de permanecer mucho tiempo en un cargo suena cansado, suena desgastante, y en consecuencia es entendible que el servicio ya no se dé en la misma calidad que al principio, porque podemos pensar que esa persona se queda porque al principio llenó la renovación, llenó el grupo de evangelización, llenó el grupo de liturgia, y habíamos cientos en la parroquia. Pero también hay que ponernos a pensar qué frutos dio eso. Voy a cerrar el paréntesis aquí porque esto lo retomaremos en otras sesiones. Continúo. Voy a dividir en tres las personas que sucedieron a Pedro y demás para simplificar un poco esto y no hacernos bolas. Y serán: uno, la categoría de padres apostólicos; dos, la categoría de padres apologetas; y tres, la categoría de padres de la iglesia o padres teólogos. Y voy a empezar con esta primera. ¿Por qué se llama padres apostólicos esta primera categoría? Porque son los que estuvieron en contacto directo con los apóstoles. Como se dice en el pueblo, en el rancho, los que tenían los pelos de la burra en la mano. Esto fue así, y aquí está la evidencia. Y esto pasó de esta forma. Y Jesús le hizo así con los labios cuando pronunció estas palabras, y olía a esto, y así estaba el campo. ¿Por qué? Porque estaban ahí. Tenían esta autoridad de testigos. Y estas personas replicaban el tesoro que se les había conferido para que esto fuese riqueza del pueblo y no solamente tesoro de unos cuantos. Y a su vez, la persecución continuaba, hermanos, y pues duraban, aquí por ejemplo, el primero, Clemente de Roma, año 96 después de Cristo, 13 años después, San Ignacio de Antioquía. Ahí digamos que duró 11 añitos, ¿no? Y después el otro duró 3. Y ahorita van a entender por qué. Porque decir la verdad en el tiempo que lo estaban haciendo era una misión suicida. Literalmente. Decir las cosas como eran necesarias decir, sin maquillar, sin acomodar, sin omitir o sumar. Era una misión suicida. Y me voy a atrever que en nuestros tiempos todavía lo sigue siendo. El decir la verdad va a incomodar a muchos, porque no está en favor de sus creencias, de su estilo de vida, en lo que han cimentado, en lo que su vida se ha invertido. Y reconocer ese cambio puede ser algo muy doloroso para los hermanos. Y lo más fácil desde este punto de vista, y se los digo por experiencia como alguien a quien cuando le predicaron el Evangelio, lo primero que hizo fue enojarse y criticarlo, es defenderse. Y esto no es algo nuevo, insisto. Lo que pasamos ahora ya pasó antes. En esta parte vemos que pues hubo después de San Ignacio de Antioquía un cierto Didaje de Anón y posteriormente un Policarpo de Esmirna. Esta persona va a ser muy importante y ahorita vamos a ver por qué. Segunda categoría, padres apologistas. La palabra apologética en los últimos años ha resonado mucho en las comunidades y se entiende a veces como una defensa de la fe. Y aquí me voy a atrever a citar algunos ejemplos que, aquí aclaro, desde mi percepción personal, que no soy ninguna autoridad para poder asegurar o negar esto, yo tengo. Pero videos como tal vez un cierto Padre del Toro, creo que se llama, que es, vamos a poner un debate entre protestantes y católicos. Y vamos aquí a pelearnos con las Biblias casi casi. A veces tenemos esta idea de lo que es la apologética y la vamos convirtiendo en algo desvirtuado e incluso en un espectáculo para goce de algunos cuantos que observan. No, hermanos, aquí me gustaría dar la definición de apologética de los primeros cristianos, que era
demostrar que los cristianos eran buenos, nada más, que no representaban un peligro, que en su discurso no atacaban a nadie, que en su discurso solo buscaban el bienestar del hermano, la felicidad. ¿Y saben cómo lo hacían? No era que hicieran, digamos, una convocatoria de, a ver, va a venir el Sanedrín y aquí va a estar San Pedro y vamos a ver de qué cuero salen más correas. No, no rebajaban la fe a un espectáculo, porque además de esto, pues, hubiera sido un suicidio todavía más puntual. Lo que hacían era dar testimonio. Y aquí lo respalda Jesús nuevamente. Ellos no están inventando nada. En esto reconocerán que son mis discípulos, en cuanto se aman, en lo felices que son, en cómo se procuran. Esa es la apologética pensada desde un punto de vista apostólico. Demostrar que la vida que yo tengo en congruencia puede ser una riqueza en tu realidad, que ante tu ansiedad, ante tus temores, ante tus problemas familiares, económicos, ante la fragilidad del ser humano que a veces sentimos, hermanos, que la vida nos mueve de un lado para otro y solamente queremos gritar, ante esa existencia que a veces se resulta dolorosa, Jesús nos da paz en la tormenta, que en su doctrina, en su enseñanza, en su vocación está la felicidad del ser humano. Pero no una felicidad como a veces nos la hace ver Disney, que es y vivieron felices para siempre. Y ya pasó la tribulación y ahora sí, como ya pasó el problema de mi vida, de aquí en adelante todo va a estar bien. No, hermanos. La felicidad a la que nos llama Jesús es tomar nuestra cruz y seguirlo. Felicidad no es ausencia de sufrimiento, hermanos. Es lo que nos da la dignidad, el coraje y las fuerzas para transitar ese sufrimiento en pos de la resurrección. Porque Jesús vivió su via crucis, sabiendo que detrás de eso había una victoria mayor para todos nosotros. Y esa es la apologética que nos están dando estos primeros padres de la iglesia. San Arístides de Atenas, Justino Mártir, Atenágoras. Una evidencia con la vida, con el testimonio, que se puede ser feliz. Decía San Francisco de Asís, vamos a evangelizar y si es necesario hablamos. Pero la apologética es esto. Y claro, aquí puse algunos puntos también para reforzar la idea. Los emperadores romanos pensaban que los católicos éramos pues un peligro para ellos. Y para demostrar que los cristianos eran buenos ciudadanos y pedir el fin de estas persecuciones, se le predicó uno a la cultura pagana ilustrada, para refutar algunos rumores y calumnias, como el canibalismo, el ateísmo o el incesto. Acuérdense que la cultura grecorromana, pues, celebra mucho el hedonismo. Estas tal vez bacanales, estas tal vez, pues, principios que no eran muy acordes a la dignidad humana, que vamos, para no hacer el cuento largo, pues su espectáculo era ver cómo se comían un pobre cristiano, literalmente. Los gladiadores. Claro que eso no iba a caer en muy buen lugar, pero la defensa fue, se puede ser feliz de otra forma. No necesitamos el hedonismo, el vino, las partes carnales para ser felices. Después a los judíos para demostrar que Jesús era el Mesías prometido en las escrituras hebreas. Porque pues ahí todavía estaba este debate. ¿Y cómo se hacía esto? Usaban filosofía y la lógica griega para argumentar. Introducen conceptos como el logos, que es el verbo para explicar a Cristo a un público griego. La razón, hermanos. Cuando nosotros conocemos la verdad, esta puede ser difundida, porque la verdad no necesita defensas. La verdad se defiende a sí misma, pero necesitamos conocerla para compartirla. Y compartirla a propósito del primer signo tangible de Pentecostés, de tal forma que cada uno de nuestros hermanos nos entiendan en su propio lenguaje. Hoy los jóvenes hablan un lenguaje que yo no entiendo con sus GPIs y sus no sé qué cosas. Pero de seguro que Angie, Dani, que Eri, que muchos jóvenes sí los entienden. Y el milagro del don de lenguas en este momento es que les hablen según sus necesidades y sus propios principios. Yo no tengo hijos,
pero estoy segura que una madre entiende con ejemplo de madre, con palabras de madre, con testimonio de madre. Y ahí es solamente cuando una madre puede entrar en juego. Yo, para la gloria de Dios, pues tengo mi profesión, tengo mis herramientas y desde mi pequeña trinchera yo predico para que el que me escuche pueda entenderme cada quien según su lenguaje. Pero este es el principio. El don de lenguas en su momento tenía este principio y hoy en día se sigue repitiendo, nada más que a veces ya no nos impactamos tanto. Continúo. Después tenemos la transición en este último grupo a los grandes teólogos, que fue San Irineo de León, Tertuliano y Clemente de Alejandría, Orígenes, y posteriormente de aquí para en Real, hermanos. San Agustín, San Jerónimo, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, todas las personas que han hablado y dado pilares de fe y razón a nuestra iglesia, Santo Tomás de Aquino, San Ambrosio de Milán, todos ellos ya forman parte de esto. ¿Por qué? Porque antes hubo otros que les permitieron construir, pero los que han construido una casa saben que si no tiene cimientos, esa casa se va a venir abajo. Y los cimientos es lo más importante de una construcción, aunque es lo que menos se ve. Incluso para los que han construido se les dice, a ver, ¿cuántos pisos más o menos piensas aventarte en esta casa? Para yo decirte, albañil arquitecto, cuántas hiladas de tabique, en qué forma, cuánta varilla necesitamos y en ese contexto poder levantar de forma segura y que eso dure. De la misma forma se llevó aquí. Ellos son los puentes entre los apóstoles y nosotros. Son los que, guiados por el Espíritu Santo, empezaron a profundizar en el depósito de la fe que recibieron. Insisto, no inventaron nada nuevo, pero fue tanto su amor y su entrega que ante esto que han sido testigos, ante esto que se les ha compartido, ante esto que ahora guardan en sus corazones, se profundiza, se repiensa, se reconoce y se puede sacar novedad por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí les pongo algunas características o tal vez requerimientos para que sea considerado padre de la iglesia, pero en eso no me voy a tener tanto, insisto, para que puedan ya con toda calma revisarlo más adelante. ¿Cómo entender mejor esto? Les comentaba, los catedráticos o arquitectos de la teología, aquellos que tomaron los ladrillos de la fe, los ladrillos del martirio, los ladrillos del testimonio, los ladrillos de la persecución y cimentaron las bases de lo que hoy podemos ver como una hermosa catedral que es nuestra iglesia. Y ocupo esta analogía para que podamos entenderla más. Aquellas bases son los cimientos, los que a veces son menos conocidos por la gran mayoría de nosotros, pero que son fuente de aquello que hoy experimentamos. Y aquí les dejo un pequeño diagrama, insisto, para que en su paz y quietud lo puedan revisar. Esta es la línea del tiempo completa, por si después cuando ustedes repliquen este tema en sus comunidades, lo puedan hacer de una forma más sencilla. Ahora sí, ¿por qué hay necesidad de testigos autorizados? Como hemos visto, el tal vez pensamiento de algunas personas de mundo, como en su momento les admito fui yo, es pensar, bueno, ¿y por qué tienen que autorizar a alguien a hablar? ¿No es eso una cárcel para el Espíritu Santo? ¿Por qué está bien lo que cree uno y mal lo que cree otro si ambos aman a Dios? ¿Por qué entonces tú me estás corrigiendo a mí acerca de mi carisma? ¿Y a ti quién te da la autoridad para decir que tengo no un carisma? Muchas de estas preguntas y muchas otras más las podemos hacer en lo cotidiano. ¿Por qué necesitamos testigos autorizados? Ahora las conocemos más como autoridades, tal vez. Nuestros coordinadores de cada ministerio, aquellos que pues ahora son nuestros párrocos, nuestros sacerdotes, obispos, etcétera. Y hay que recordar que en las persecuciones que ha afrontado la iglesia, hasta este punto nos hemos formado sobre todo de la primera, la física, la del martirio, la de la muerte con leones, la del degollar, la del apedrear. Y ahora vamos a entrar en la segunda parte, que es la herejía. Y para ello me gustaría puntualizar bien qué es herejía para que no haya malentendidos. Herejía, y lo voy a leer textualmente,
ay, perdón, es elección, partido o escuela de pensamiento. En el contexto del judaísmo y cristianismo primitivo pasó a significar una facción, una división, es decir, elegir una doctrina diferente a la enseñada por la autoridad legítima. Acordémonos aquí del ejemplo que les di de los lentes, que Cintia escuchó a San Pedro y de repente dice, no, esta parte no me agrada, y fue diluyendo el mensaje. Se requiere una fe bautismal. Una herejía no es lo mismo que un error o una ignorancia, hermanos. En la herejía hay pleno uso de razón y acto deliberado, como lo hemos visto en nuestros carismas. Para que un pecado sea pecado mortal, requiere de materia grave, plena conciencia, etc. Obstinación, que es, aun a pesar de las evidencias que presentan los hermanos y en la corrección fraterna, la persona sigue ensimismada en su pensamiento o en el no, yo no creo esto. Jesús nos ama a todos y bendice todo. Y entonces, si yo quiero hacer esto con mi vida, Jesús lo va a ver así con bien. ¿Por qué? Porque pues él era rebelde. Si Jesús no hizo caso en su momento del Sabbat y entonces comió de aquellos frutos de trigo, sus apóstoles eran rebeldes, eran revolucionarios, y entonces yo también puedo serlo. No, hermano, es que fíjate que el contexto, el exégesis, la tradición nos habla de ese pasaje como no, 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 no. A eso me refiero con obstinación, hermanos. Incluso la tergiversación de ciertos versículos para la justificación de actuares o tendencias dentro de nuestra vida diaria. Y eso es una herejía muy fuerte. El tergiversar un versículo para poder justificar una vida determinada. Ahora sí, entendiendo este contexto de las herejías, voy solamente a profundizar brevemente en dos personajes que me parecieron relevantes para este primer bloque y que son muy cercanos a nuestra realidad hoy en día. Y el primero es San Ignacio de Antioquía, el obispo mártir de la unidad. Él no era un teólogo, digamos, que ordinario. Era una persona que pensaba mientras actuaba. Y mientras predicaba, también él iba redescubriendo aquel mensaje que fue primero testigo y oyente de quien se lo confirió, los primeros apóstoles. Y en ese sentido fue poco a poco constituyendo sus enseñanzas. Aquí les resalté esta parte para poderla retomar después. Lo escoltaron por mar y tierra y en este viaje mortal escribió 7 cartas a las comunidades cristianas. Cuando tuvo tiempo de sentarse fue porque lo habían agarrado, hermanos. Pero antes, él, digamos que su teología era de obras, de misión, de acción, y solamente cuando se enfrentó a su captura, tuvo la oportunidad de plasmar estas enseñanzas en papel y compartirlas. Aquí les comparto ahora sus luchas y aportes. 1. Contra el docetismo. En ese tiempo se pensaba mucho que Jesús solo parecía como un fantasma, que no tenía carne, que era un espíritu y por eso había logrado hacer lo que sea, que era como, y a ver si le suena familiar esto a nuestra contemporaneidad, era una energía, era parte del universo, era algo que pues no se le podría denominar como hombre, sino que era un ente abstracto y que en ese ente abstracto la divinidad se materializaba y realizaba prodigios. Y aquí nuestro buen San Ignacio dijo, no, 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 no. Verdadero Dios y verdadero hombre. Y aquí da, digamos, la primera exhortación en estas cartas. Jesús tuvo partícipe de nuestra naturaleza para redimirla, porque si no fuese verdadero hombre no habría redención. Para darnos ejemplo, para compartir nuestra realidad y darnos testimonio de la posibilidad. Y es aquí donde esta herejía queda disuelta. ¿Pero por qué se da esta herejía, hermanos? El contexto en el cual estaba imbuido tal vez el pueblo pagano en ese entonces, pues era un contexto politeísta. Muchos dioses. Que el dios de la guerra, que el dios del amor, que el dios del dinero, que el dios de las papitas, que el dios de los licuados, que el dios de las quesadillas, que el dios de los tacos. Para todo tenían dioses. Y en sus creencias ellos dejaban ofrendas.
Y sorprendentemente estas ofrendas poco a poco iban desapareciendo. Algunos podríamos decir que se pudrían. Algunos otros podríamos decir que los creyentes de estas mismas, digamos, culturas quitaban las ofrendas. Pero ellos respaldaban a Jesús y lo querían unir a este como un Dios más, un espíritu más. Y aquí San Ignacio dice no. Lo primero es lo primero y verdadero Dios y verdadero hombre. Y segunda parte relevante y fundamental de su lucha, la unidad alrededor del obispo y la Eucaristía. La unidad es supervivencia. Y esto aplica a tiempos de la persecución y a tiempos actuales. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestras comunidades a veces nos cuesta trabajo ver en el hermano un tesoro? En las formaciones que nos comparte el Ministerio Nacional de Formación nos comentaba en una enseñanza, ¿no es igual amar al hermano por Cristo que amarlo con el amor de Cristo? La conversión más difícil del creyente es la segunda, porque el primero es el encuentro personal, el reconocer que Jesús me ama, este luna de miel, por así decirlo, en el querigma. Pero la segunda conversión es la más difícil, y es transfigurar nuestro corazón con el corazón del Padre. Aquí recordar un poco del hijo pródigo. Cuando el hijo mayor dice, ese hijo tuyo, en lugar de alegrarse por la llegada de su hijo, para no profundizar tanto en esto es la idea central. Aquí nos estaba enseñando la unidad de supervivencia, lo era antes y lo es entonces, porque donde no hay unidad, hermanos, no hay unción. Porque donde no hay unidad, no reina el Espíritu Santo. Y la unidad, como lo veremos más adelante, requiere ciertos lineamientos, porque la unidad también a veces es corrección fraterna. Y es decir, oye, papito, esto que estás haciendo, pues no es del todo bien ni para ti ni para la comunidad. A esto ya entraremos a detalle más adelante cuando no les hago spoilers, pero Cintia les va a dar unos temas de carismas en noviembre, diciembre y enero que ufas. Y claro, para que no se me espante ahorita, también le voy a apoyar, no los va a dar sola. Pero aquí profundizaremos más a detalle. De momento es la idea central, la unidad. Donde está el obispo, allí está la iglesia. Y en el retiro que tuvimos oportunidad de tomar en el ENSES de la semana pasada, el obispo nos hacía un comentario que tal vez pasó muy velado o fue muy sencillo, pero que está lleno de riqueza. Bendecir al obispo es bendecir a la iglesia. Y vamos a cambiar la imagen del obispo por nuestro párroco, por nuestro coordinador. ¿Tú bendices a tu iglesia o la maldices, hermano? Porque cuando hablamos mal del párroco, cuando hablamos mal de nuestras autoridades, cuando hablamos mal, no con un afán de construir, sino simple crítica llana. Porque muy diferente es una corrección fraterna, el acercarse en privado, el decirle esto puede mejorar, fíjese padre, fíjese monseñor, fíjese que esto puede ser así o yo he notado, yo siento, no, no, no. A lo que me refiero es la crítica. ¿Ya viste otra vez las flores que puso? ¿Y ya viste otra vez el piso cómo es? No, 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 aquí no hay una coherencia de vida. ¿Ya viste cómo te habló el coordinador? ¿Ya viste qué trae puesto? Y de frente, hermanito Cordy, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Y lo abrazamos y le damos un beso. Cuando nos vemos al Padre saliendo ya, cuando nos da el agua bendita, Padre, ¿cómo está? Bendígame, Padre, por favor, rocíeme de agua, deme su bendición. Y de espaldas, miren, así como bendecir al obispo es bendecir a la iglesia, tú pregúntate, hermano, hermana, ¿tú bendices a tu iglesia? ¿O la criticas, la maldices, la fragmentas? Ya quedará a reserva de cada uno de nosotros. Su muerte y su legado, la centralidad de la Eucaristía y la comunión con el obispo. Para nosotros, en la renovación carismática católica, ¿cuánto nos habla de la unidad en la alabanza y a la sumisión a la jerarquía? Insisto, donde no hay unidad, no hay unción. ¿Te preguntas por qué tus asambleas de oración ya no tienen poder? ¿Te preguntas por qué cuando haces difusión ya no llegan?
¿Te preguntas por qué tus grupos cada vez están más vacíos? Porque donde no hay unidad, no hay unción, hermano. Y esto lo conocíamos en el siglo I y lo tenemos que recordar en el siglo XXI. Segunda imagen, San Irineo de León, teólogo de la tradición. Y aquí voy a hacer un espacio para dar una anécdota muy bonita de él. En el tiempo también de los primeros apóstoles pasaba un fenómeno bien curioso, hermanos, que era también la jerarquización del mundo. Y se conocía también, esto es tomado como herejía, que es la gnosis o el conocimiento secreto, que aquellas enseñanzas que recibíamos de los apóstoles o de Jesús mismo en su momento eran reservadas para unos cuantos. Solo un grupo especial de élite tenía acceso a estas enseñanzas y los demás, miren, tú no aprendas, tú nada más sigue, obedece. Aquí voy a hacer una exhortación un tanto particular. Nos llegamos a enterar hace un mes, me parece, que 2 meses, y ya Cintia sabe de qué voy a hablar, que algo tan sencillo como es estas formaciones, este link o el link del chat, había coordinadores de comunidades de Tlanepantla que no lo querían compartir, que porque nada más era para coordinadores, que porque nada más era para los formadores, cuando desde el día uno les hicimos hincapié, esto es para todos, hermanos. Parece ser que esta herejía no está muy lejos de nuestra realidad. Pensar que el conocimiento es solamente reservado para unos cuantos, o que debemos hacer separaciones por jerarquías en nuestras comunidades, que hay cristianos de primera y de segunda, y esto no es así. Todos somos un mismo cuerpo, San Pablo a los Corintios, porque todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu y todos formamos un solo cuerpo, judíos, no judíos, esclavos o libres, creyentes, no creyentes, que se llame Rebeca, se llame Ros, se llame Cintia, se llame Eri, se llame Richard, tenga dientes bonitos, los tenga feos, huela bien, huela mal, calce del 7, calce del 8, todos somos cuerpo de Cristo, hermanos. Te caiga bien, te caiga mal, sea cazador de retiros, no lo sea. Todos somos cuerpo de Cristo. Y esta fue una de las principales peleas y luchas que tuvo en su momento nuestra iglesia. Qué difícil a veces es entenderlo si en el siglo XXI todavía padecemos un poquito de amnesia, ¿cierto? Pero Cristo sabía que no era fácil. Por eso nos deja la confesión. Sabe que nos vamos a equivocar, sabe que está duro el camino y que vamos a tropezar. Pero si se tropiezan, no abracen la piedra. Si caen en la tentación, aunque sea patalén, luchen para que esto cada vez sea menos y que no se lleven malos tragos nuestros hermanos, porque cuántas veces tal vez aquel hermano que se acercó por primera vez con deseos de servir fue recibido con un no y desde ahí ya no se volvió a parar, porque si les predicamos que son el tesoro de Dios y que son dignos y que Dios los ama, pero no los dejamos ser partícipes, ¿qué congruencia hay en ese testimonio, hermanos? ¿Estamos realmente siendo apóstoles, testigos de Jesús? ¿O solamente estamos siendo periodistas que de vez en cuando replican lo que oyeron, pero que no lo viven, que no lo llevan a su realidad? Aguas, hermanos, porque a veces, por creer que hay lugares reservados para unos cuantos, muchos se van y ya no regresan. Y tú, coordinador, tu coordinadora, discúlpame que te lo diga, pero eso va a ser tu responsabilidad. Uno de sus segundos y más importantes aportes también fue el, digamos, primer prototipo de credo, la regla de la fe. Porque como había muchas Cintias en el mundo que diluían la fe, que creían lo que querían, que de repente se les antojaba decir una cosa y después cambiaban de opinión, San Ignacio de Antioquía y San Irineo de León dijeron, nah, aquí hay que poner orden. Y San Irineo de León fue el que dio la regla de la fe, que es el primer prototipo de credo, que ya después de esta regla de fe se fue constituyendo el credo niceo-constantino-napolitano, que es el que nosotros profesamos en nuestro tiempo ordinario. Para que no haya duda de qué es la doctrina de Cristo, aquí tenemos nuestras bases y esto no se cambia.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera. Ahí están las verdades de nuestra fe. E insisto, si tu hermano, tu hermana que te metiste tal vez desde Monterrey a escuchar esto, dices o has escuchado a lo largo de tu vida, a mí no me hace sentido este dogma, este mandamiento, esta creencia, estás en todo tu derecho y gloria a Dios porque en ti nace un deseo de conocer y de enamorarte más. Pregunta, porque todo lo que estamos viendo y compartiendo tiene su fundamento en la fe, pero también en la razón. Y en la vocación cristiana estamos llamados a ser felices y plenos. No son grilletes, son herramientas para garantizar nuestro bienestar. Las dudas no destruyen, siempre y cuando nazcan desde el corazón deseante de conocer la verdad. Aquí, con esto cierro este punto. En el libro que les compartí hace un momento decía, la verdad no importa por quién sea dicha, proviene del Espíritu Santo, porque Él es la verdad. Y su legado fue la tradición apostólica, la sucesión apostólica también. Ya les hablé de esto un poquito en la sesión pasada en la introducción, pero había también una problemática en cuanto a quién iba a suceder a quién. San Policarpo de Esmirna era discípulo de un discípulo de Juan. Y entonces, contemporáneo a él, pues estaba vivo Juan. Y cuando murió el que era el obispo que dejó Pedro, todos dijeron, no, pues el que sigue es Juan, pues él es testigo de primera mano, él es el que estuvo ahí, él tiene los pelos de la burra en la mano, pues ¿a quién voy a acudir? A Juan. Y Juan, en toda la congruencia de la doctrina de Jesús, dijo, ¿a quién dejó Pedro? A Policarpo. Entonces, ¿a mí qué me están diciendo? Pedro dejó a Policarpo, Policarpo es a quien vamos a obedecer, a seguir, porque el fundamento está dado. Y yo seré San Juan, pero Jesús es Jesús. Y Jesús dijo, Pedro y sus sucesores. Para la renovación carismática católica es un recordatorio de que nuestros carismas deben estar siempre en armonía con la tradición y el magisterio. Esto es tradición y magisterio, hermanos. Las enseñanzas que nos fueron entregadas de nuestros padres antiguos y hermanos mayores en la fe y que hemos recibido como un tesoro no para quedárnoslo, sino como para compartirlo. Esta es la tradición y el magisterio. Y por eso, las tres fuentes por la cual la iglesia se rige son estas: palabra, tradición y magisterio. Última diapositiva. Frente al docetismo, el Espíritu Santo suscitó a San Ignacio para defender la humanidad de Cristo. San Ignacio de Antioquía, para que no se confunda. El Espíritu Santo suscita siempre respuestas ante los problemas. No es una persona que permanezca lejano a nosotros, todo lo contrario. Otra parte de la teología del Espíritu, de la Santísima Trinidad, se podría decir que es la persona más cercana a nosotros, porque nos ha elegido como templo, morada, y en consecuencia no permanece indiferente ante las vicisitudes de la vida. La verdad, hermanos, se defiende a sí misma. No necesita ser adornada, no necesita un debate infructuoso que solamente va a ocasionar propaganda o morbo, no necesita más que pronunciarse. Pero para que la verdad pueda ser esparcida hay que conocerla. Con esto me gustaría terminar la presentación y pues les agradezco mucho su tiempo, su atención. Yo sé que no es fácil y aquí les dejo la bibliografía que usé para esto. Ahora sí, dejo de compartir por si hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. Yo tengo una pregunta. Adelante, Anel. Sí, ¿quién hizo el credo de los apóstoles y por qué es diferente al credo niceno-constantinopolitano? El credo de los apóstoles, digamos que contiene en esencia las mismas verdades de fe que nosotros profesamos como católicos. La diferencia principal radicaría también en la extensión y la puntualidad de las mismas. Si te das cuenta, es un poco más explícito en las verdades de fe. En el credo de los apóstoles parece ser solamente mencionadas. El por qué o quién originó el credo de los apóstoles, a ciencia cierta, ahorita no lo sé, pero te lo investigo para responderte y te mando la respuesta con Angie y Dani también para que ellas te la puedan compartir. Pero en Va, esencia gracias. sería esto. ¿Alguien más, hermanos?
Yo pienso que no se duda de lo que se ignora. Entonces, ojalá. Oiga, Y... perdón, es que no encuentro la manita para alzarla. Ah, adelante, Carlita. Yo me estoy confundiendo mucho. Eh, la parte, o sea, entiendo la parte de los padres apostólicos, apologistas y la transición a grandes teólogos. Pedro es el a quien instituye Jesús y lo deja a cargo de su iglesia. Es el primer, no papa porque no se llamaban papas en ese entonces, pero digámoslo, después entonces sigue este, ay, el que dijiste ahorita, ya se me olvidó cómo se llama. No O sea, se Lino y preocupe. Anacleto, es que me estoy haciendo pelotas. Lino y Anacleto, pero tú dijiste ahorita otro nombre que Pedro lo dejó y que entonces por eso Juan dijo, si dejaron a fulanito, o sea, me estoy confundiendo en esa parte. Dos ideas centrales para esto. Una, tal vez fue error mío en el cómo comuniqué el mensaje, pero fue Policarpo de Esmirna y dije que lo dejó Pedro porque fue dejado por quien Pedro dejó. Entonces, pues sigue siendo la voluntad de Pedro, la voluntad de Jesús. Ahora, Ok. ojo aquí. No es el objetivo de estas formaciones tal vez aprenderse los nombres, los años, las obras, sino las ideas centrales de su contexto y fruto. ¿Como qué? La unidad, como la defensa de la fe, como la congruencia. Todo ello es lo esencial de lo que podemos aprender. Lo demás es importante, claro está, y podrán hacerlo. Para eso les voy a compartir la diapositiva para que si tienen interés puedan releerla, puedan buscar, puedan profundizar en las fuentes. Pero lo más importante ahorita no son ni los nombres, ni los años, ni tener la bibliografía completa. Es la esencia del mensaje, la defensa de la fe. El Espíritu Santo ante cada problemática suscita campeones y que los problemas de antes siguen suscitándose de forma tal vez diferente en nuestra realidad. Ver cómo lo resolvieron ellos nos puede dar también herramientas para saber cómo nosotros podemos abordar las problemáticas que hoy día tenemos. Ok, gracias. Aquí tengo un mensaje, permítanme. Más que dudas son líneas de reflexión personal a desarrollar con lo que compartiste. Ay, muchas gracias, Elena. Así es. Muchas gracias por tu comentario. Cintia, por favor. Dos cosas. La primera es, te preguntaban que cómo se llamaba el libro del cual tomaste la referencia hace rato. Estás muteado. Ya me di Es- cuenta. El libro es Los testigos están entre nosotros. La experiencia de Dios en el Espíritu Santo es un tratado de neumatología. Y el autor es Marie-Joseph Leguillou. Y se Les encuentra en mandamos venta la foto. y se encuentra en venta en nuestra biblioteca de renovación. Con Betty, ahí Betty se encarga de hacer estos pedidos y de muchos otros más. Los que estén interesados en material o la bibliografía que comparto, si la quieren conseguir de forma física, con Betty lo pueden hacer. Ok, ese es por un lado. Y por el otro lado, hermanos, pues si acaso la exhortación a la cual, por ejemplo, un punto muy importante que tocó Emanuel sobre la gnosis, que es esta parte de la misma jerarquización que queremos poner en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, querer segmentar el conocimiento para unos cuantos, como si esto fuera nada más para privilegiados, ¿no? O sea, decimos, muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero yo los escojo y aguas con eso. Eh, Apenas la semana pasada, hermanos, por eso no tuvimos la formación, pues tuvimos la dicha de ir a Lenses. Para gloria de Dios, Tlanepantla, fuimos 98 personas, pero no puedo evitar ver que el día de hoy en la formación, y eso contando que Angie y Richard pues están en una sola cuenta, Benja, Monse están en otra cuenta, de todas formas sumamos 32, sumamos menos de una tercera parte. ¿Cuál es la invitación aquí, hermanos? Al final del día, este conocimiento, como se los dijimos desde el principio,
es para todos, para todo católico, porque es algo que para nosotros es importante saber. Pero también cuál es la animación o la exhortación, hay que buscar a más de nuestros hermanos. Créanlo, hermanos, que no es para, pues para darnos gloria o para que haya más gente, nada más para que haya, para llenar la sala y que se vea en Facebook que habemos un chorro. No, hermanos, es porque al final del día estas formaciones son para nutrir el alma, son para realmente retroalimentarnos, para conocer más. Bien, hacía mucho hincapié Manuel en esto. Para nosotros poder expresar la verdad, hay que conocerla. Yo sé que en muchas ocasiones no caemos en una herejía propiamente al no tener conocimiento de la verdad, pero eso no significa que nos podamos quedar como católicos mediocres, que digamos, pues no conozco y como ignoro, pues esto es lo que tengo, Señor, y ya no sé más. Para eso están estas formaciones, para conocer más, para que el día de mañana, que el mundo ya lo necesita, podamos decir la verdad convencidos, no con dudas, no con, híjole, si estaré diciendo lo que es o estoy diluyendo el mensaje, ¿saben? Entonces, ¿cuál es la invitación? Realmente hay que fomentar más nuestras participaciones en nuestras comunidades, con nuestros coordinadores. Veo, para gloria de Dios, que hay muchos integrantes de comunidad, pero no hay tantos líderes, no hay tantos coordinadores de movimiento. Entonces, es importante, hermanos, que también le hablemos a nuestros cordis, a nuestros formadores, esta invitación, porque como bien dijo Emanuel en esta misma gnosis, nuestra iglesia, si bien sí tiene autoridad que hay que respetar, al final del día este conocimiento no es para unos cuantos y no es para segregarnos, sino es para todos, pero hay que fomentar este mismo conocimiento, estas mismas formaciones y este mismo amor en Cristo. Entonces, esperemos en Dios que también ustedes siéntanse con la confianza de decirle a sus coordinadores, oye, no te vi, vente, o sea, vamos a jalar juntos a formarnos. Oye, fulano, vente, o sea, vamos a hacerlo, porque para eso es esto, hermanos, para formarnos, para amarnos y para fomentar también más esta unidad en el amor de Dios. Angie, Richard. Hola amigos, buenas noches. Hola a todos. La verdad es que sí, justamente estaba platicando Angie y decía lo mismo que acaba de comentar Cinti, en el sentido de que fuimos más de 90 al ENSES y ¿dónde estamos? ¿No? Eso sí es bien cierto y sí es muy triste porque igual nos pasó el año pasado en la Ciudad de México, creo, que íbamos más de 100 si no me equivoco y no hemos visto los frutos. Eso es bien importante, que no nos quedemos nada más en la emoción, en el ay, qué bonito sentí o qué padre estuvo y ya. O sea, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé la capacidad para seguir avanzando y no quedarnos estancados. Y como dijo bien ahorita Emma, ¿no? Que diga, perdón, también Cinti, es bien importante que nosotros también pues ahora sí que jalemos hasta nuestros coordinadores, ¿no? A los demás hermanos y también a los coordinadores. A veces es difícil y a veces puede parecer pesado y cansado, pero de verdad que el que nosotros estemos tratando de motivar a nuestros hermanos siempre va a traer un beneficio. Y por otra parte, ya hablando del tema, este, no sé si puede haber una conexión en algún tema con la Eucaristía, porque muchas veces mucha gente piensa que la Eucaristía se la inventó Constantino, ¿no? Muchos de los hermanos protestantes piensan que la iglesia la inventó Constantino, ¿no? Y no sabe, e ignoramos muchos de nosotros, incluso católicos, que la iglesia ya tenía esto que tú ahorita nos compartiste, ¿no? Mucha de la estructura que, o yo creo que el 90% o más de la estructura de lo que es la iglesia, cua- cuando Constantino permite el culto libre de los cristianos. Entonces, esa parte creo que también sí, si nos puedes apoyar y a lo mejor hacer como una liga
de yo hace tiempo leí o escuché o vi un video, algo así sobre esa parte, y la verdad sí sería interesante conocerlo un poquito, el que nosotros podamos pues tener esa conexión de cómo se empezó la misma Eucaristía a, a dar su estructura ya dentro de la iglesia, y que no es un invento, ¿no? de Constantino, sino que la iglesia tiene una tradición y tiene un seguimiento que viene desde Cristo, ¿no? Como bien decías hace rato, Emma. Gracias. Gracias a ti, Richard. Y estos puntos no los toco, una por tiempo, porque si no, no acabamos, y dos, porque son más propios de la liturgia, y ya habrá momento para profundizar en la liturgia, en cómo se conformó, su finalidad, fundamentos, etcétera. Pero sí se va a tocar, solo un poquito más adelante. Y ahorita, insisto, no lo tomo porque si no, no da tiempo. De aquí me voy a saltar, van a ver la próxima semana unos cuantos siglos, pero la idea es solamente ver esto a grosso modo y como nos compartía Irene, dar líneas de reflexión que nos puedan servir también para hacer conciencia de nuestro ministerio, de nuestro servicio y en consecuencia dar un mejor y mayor fruto. Pruit. Buenas noches. Yo sé que a veces es difícil, ¿no? De los que trabajamos y demás, pero hacer lo posible en el amor de Dios de compartir esta riqueza que hoy la renovación nos está dando y es como para fundamentar un poquito lo que tú decías, lo que es la apologética, que es la defensa de la fe. Y muy bien decías que no era para ir a pelear con el otro o para confrontarnos, más bien la esencia de la apologética es entender mi fe y que los ruidos de afuera no hagan tambalear mi fe. Esa es la defensa de la fe en mí, en mi interior, en mi intelecto, en mi saber. Esa es nuestra defensa de la fe que, que debemos hoy agradecer que tenemos esta gracia, que estos temas, tanto el de la Eucaristía como este, yo creo que también son parte de la apologética que nos hacen entender, enamorarnos de nuestra fe, poderla comprender, poderla saborear y que yo creo que así lo tomo yo, ¿no? Hoy que lo dijiste, me hizo reflexionar mucho. Estos temas son apologéticos para fruir. ¿Qué quiere decir? Que hacen que yo defienda mi fe en mi intelecto, en mi corazón, para que los ruidos de afuera no hagan tambalear mi fe. Yo creo que si lo tomamos así muchos, pues vamos a madurar en la fe, en el conocimiento, y pues tener esa defensa de nuestra propia fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios, muchas gracias, Pruit. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay más preguntas, dudas o comentarios, les agradezco mucho su tiempo y le voy a pedir a Cintia que así como aperturó, cierre este momento con una oración. Papá, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos por esta hora que tú nos has regalado y que nosotros hemos podido estar aquí en tu presencia. Tu papá moviste todos nuestros horarios, toda nuestra mente, nuestro corazón. Moviste a Emanuel, moviste nuestros trabajos, moviste nuestros tiempos para poder estar aquí en tu presencia, para aprender más de ti, para amarte más, conocer más a tu iglesia, conocer nuestra casa, conocer nuestro hogar. Te damos gracias, papá, por todas las bendiciones que nos has dado. Te pedimos que te sigas derramando, que durante toda esta semana lo que se nos compartió el día de hoy pueda caer en tierra fértil, lo podamos seguir reflexionando, lo leamos, lo hagamos paz y tierra en nuestras vidas. Gracias, papá. Gracias por tanto. Gracias por todo lo que nos has dado. Que esta formación siga siendo
para honor y gloria tuya nada más, para formación también de nuestra diócesis, para darte un poquito de lo que tú te mereces. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos y Amén. nos vemos la próxima semana. Que descansen. Gracias igualmente. Buenas noches. Gracias, bye. Buenas Gracias, noches. Emma. Buenas Buenas noches. noches. Bye. Buenas Hasta noches. luego.